Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al 2. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder leer la palabra. Y la palabra de nuestro Señor dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, hermanos, tomen su lugar. Vamos a tener el mensaje a cargo de nuestro pastor Misael Alejandro Cedillo Martínez, con el tema No te amoldes a este mundo. Adelante, pastor. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí y predicar la palabra de Dios. El domingo pasado el pastor David en la predicación, ¿verdad? Cuando fui instalado me dejó una tarea bastante ardua y complicada, cuando decía que el pastor debe de conocer a sus ovejas por nombre. Y sin duda alguna yo soy malo para los nombres, hermanos, pero soy muy bueno para los rostros. Entonces, por favor, cuando me encuentren en la calle, cuando encuentren a mi esposa, salúdenos, díganos pastor, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, mi nombre es tal, ¿verdad? Y pues háganos saber que están ahí para irlos conociendo, para poder, hermanos, integrarnos de mejor manera y más rápido a esta gran comunidad de fe. Y aunque nos estamos adaptando, ¿verdad?, un poquito al frío, ¿verdad? Poco a poco nos hemos enfermado, pero hemos sentido pues el calor fraternal de la iglesia y agradecemos, ¿verdad?, por este tiempo en el cual nos están recibiendo, en el cual pues nos vamos adaptando. Y qué curioso es, ¿verdad?, que dice el título de la predicación del día de hoy: no te adaptes, no te amoldes a este mundo. Cuando el cuerpo de nosotros que venimos de Cuernavaca, pues necesita adaptarse, ¿verdad?, a este frío. Pero hoy vamos a meditar en lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que se reunía en Roma. Una enseñanza muy importante para nuestros días. Y antes de iniciar formalmente el sermón, les quiero invitar a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, el día de hoy pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedas dirigir las palabras de tu siervo. Que sean palabras, Señor, de bendición, que sean palabras de edificación, pero también, Señor, que sean palabras de exhortación para tu iglesia. Pues tú nos hablas, Señor, con firmeza, para que nosotros seamos cada vez más mejores hijos tuyos. Hoy pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, para iniciar el sermón, quiero comparar a los cristianos con los salmones, ¿verdad? Ustedes conocen a este pez de río, a este pez, hermanos, que Dios creó con un propósito muy específico y una meta muy clara para la perseverancia de su especie, ¿no? O para que ellos puedan continuar en este ciclo. Pues precisamente, hermanos, el salmón, si nosotros estudiamos, analizamos y vemos su comportamiento, vemos que tiene una fuerza inmensa, una fuerza, hermanos, increíble. Pues esta fuerza le da la capacidad de poder nadar en contra de las corrientes más fuertes. El salmón es capaz, algunos lo saben, algunos otros no, por eso lo menciono, de nadar, ¿verdad?, cuesta arriba. Incluso, hermanos, de nadar donde hay cascadas, con el único propósito de llegar a aguas tranquilas y ahí desovar, ahí reproducirse, ahí, hermanos, buscar el bienestar para las nuevas generaciones.
Y sin duda alguna, el llegar a esos lugares de aguas tranquilas, pues es todo un reto, porque los salmones viajan o nadan durante trayectos largos, durante trayectos con dificultades, pues se enfrentan cascadas, enfrentan depredadores y todo eso con el punto de poder llegar, ¿verdad? Y dejar la vida para las nuevas generaciones. Y esto es sorprendente porque como cristianos, hermanos, estamos llamados a hacer lo mismo el día de hoy. Este mundo, hermanos, prácticamente tiene corrientes muy fuertes, contraculturales y contra sobre todo a la voluntad divina. Nosotros debemos de entender, hermanos, que así como Dios diseñó al salmón perfectamente para poder llevar a cabo esa tarea de reproducirse, el ser humano, nosotros como cristianos, también fuimos diseñados con un propósito específico, que nuestra vida glorifique a Dios. Y eso, hermanos, implica aún nadar en contracorriente en este mundo para que el nombre de Dios sea glorificado. Pues si nosotros recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo y nosotros, hermanos, somos santos, fuimos separados para poder vivir de manera diferente. Y el día de hoy meditamos en estas palabras que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Roma, ahí en el capítulo número 12 de los versículos 1 y 2, donde Pablo escribe a esta iglesia, ¿verdad? Una comunidad donde era realmente difícil vivir para Dios. Y les da un mensaje importante y un mensaje clave para nosotros el día de hoy. No se conformen a este mundo, no se amolden a este siglo. Y este mensaje es el que queremos explorar el día de hoy. Pues recordemos, hablando un poquito del contexto histórico y social de la iglesia de Roma, esta iglesia estaba en el mero centro, hermanos, del gobierno, del imperio romano. Y sin duda alguna, hermanos, ahí estaba el centro del poder, de la cultura, de la filosofía, pero también el centro de mucha inmoralidad. Imagínense un lugar, hermanos, en donde la idolatría era lo normal, donde la gente vivía para el placer, donde la gente vivía para el estatus. Y yo creo que nos suena un poco, ¿verdad? Muy parecido a cómo está hoy nuestro mundo. En medio de todo eso, hermanos, los cristianos enfrentaban esa presión de vivir como Cristo vivió o de vivir según las normas de este mundo. Pablo les escribe a la iglesia para recordarles que ellos no pertenecen a este mundo. Allá en Filipenses 3, versículo 20, recordemos que Pablo les dijo que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto significa que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de vivir, hermanos, debe de ser diferente. En lugar de seguir lo que todos hacen, estamos llamados a ser contraculturales como los salmones nadan contracorriente. Y es que es bien fácil, hermanos, vivir como el mundo vive. Nosotros discretamente somos poco a poco, ¿verdad?, orientados, manipulados para que vivamos según los estándares de este mundo. Si no me creen, hermanos, ahí en sus chamarras, ahí en sus bolsas, tienen un aparatito, ¿verdad?, que los comunica. No solamente con papá, no solamente con mamá, no solamente con sus hijos, sino que los comunica con el mundo. Y este aparatito es tan poderoso, tan discreto, que va modificando nuestra manera de pensar. Y no solamente eso, nuestra manera de hablar
y al final de cuentas nuestra manera de actuar y vivir. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque realmente hoy, si nosotros nos metemos a las redes sociales, puede ser que pasen dos cosas. Que cuando veamos cómo esa familia viaja, que cuando veamos cómo esa pareja tiene éxito, que cuando vemos cómo ya emprendieron un negocio, ¿verdad? Y les está yendo fabuloso, tú te veas a ti mismo y digas, ¿por qué yo no viajo? ¿Por qué yo no como en tales restaurantes? ¿Por qué yo no tengo ese auto? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo emprender mi negocio? Y lo que pasa es que te frustras. Y hay una presión de parte de la sociedad para decirte cómo te debes de vestir, a qué estilo de vida debes de aspirar. Las redes sociales te invitan y te dicen, ¿verdad? Ahora, cómo vestir, cómo comer, cómo pensar y cómo actuar. Las redes sociales se han vuelto, ¿verdad?, la norma de fe y conducta. ¿Por qué? Porque incluso creemos lo que dice ahí y creemos muchas veces, ¿verdad?, que incluso las redes sociales pueden ser un sustento para nuestra fe. A veces ya no leemos la Biblia, simplemente, ¿verdad?, vamos a esa página cristiana que publica textos bíblicos, que publica una pequeña reflexión y decimos, ya estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Con eso da para poder vivir toda la semana conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, pongo este ejemplo de las redes sociales para que nos demos cuenta cómo eso empieza a influir en nuestra mente, empieza a influir, hermanos, en la manera en la que hablamos y en la manera de actuar. Voy a poner un ejemplo burdo. Cuando nosotros vemos algo en las redes sociales, un auto, por ejemplo, que está a la venta, me gusta el auto, el color, es deportivo, tiene tantos caballos, ¿verdad?, de fuerza, y se mete en mi mente, en mi subconsciente, y estoy todo el día pensando en ello, para el otro día compartirle a mi hermano, compartirle a mi tío, compartirle a mi papá, oye, ¿qué te parece ese auto? ¿Cómo ves? El problema es que está un poquito carito, pero yo creo que si ahorro, si pido un préstamo y si tú me ayudas, pues yo lo puedo conseguir. Mira sus rines, mira sus llantas, mira lo que tiene, mira lo que ofrece. Yo creo que si lo tengo, pues me va a ayudar, ¿verdad? Para el negocio, para la escuela, para los hijos. Si tú te das cuenta, algo que viste, ahora empiezas a hablar de él. Y posteriormente pasas a la acción. Porque ¿qué es lo que haces? Lo compras y lo empiezas a utilizar y es parte de tu estilo de vida. Y eso no solamente es para los caballeros, también es para las damas. Porque cómo es bien inteligente y sobre todo hoy la inteligencia artificial que ya está metida en todos lados, donde los algoritmos, ¿verdad? Si tú buscas unos zapatitos ahí en internet que te gustaron, pues luego empieza, ¿verdad?, el algoritmo a invadirte. Que Suburbia, ¿verdad?, que Liverpool, que todas las tiendas, y te empiezan a salir comerciales, te empieza a salir propaganda, y al final de cuentas, ¿qué crees que pasa? Pasa lo mismo, no necesitas zapatos, pero están bonitos, y dices, pues ¿por qué no? Me los merezco, ¿verdad? Terminas hablando de ellos, diciéndole a otro, oye, ¿cómo ves estos zapatos que vi allá en esta página? Y terminas comprándolos. Pongo estos ejemplos, hermanos, porque el mundo, sin duda alguna, es sutil. El mundo quiere cambiar nuestros pensamientos, quiere cambiar lo que nosotros somos, moldearlo conforme a este mundo y no quiere que nuestra vida se moldee conforme a la voluntad divina. Hoy vivimos en un mundo que constantemente nos dice, haz lo que tú quieras, sigue tu corazón, vive tu verdad. Porque sabemos, ¿verdad?, que hoy en el mundo, en la sociedad te dicen,
Con que tú seas feliz, con que tú te sientas cómodo, con que tú estés bien, haz lo que quieras, cree lo que quieras, con que no afectes a nadie, tú estás bien. Nos dicen hoy, hazle caso a tu corazón, pero tú y yo sabemos que eso no es bueno. Porque la palabra de Dios nos dice allá en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso, el corazón es malo, es perverso. Y el único que realmente conoce nuestro corazón y la maldad que hay en nosotros es nuestro Dios. Yo te digo algo, no le hagas caso a tu corazón porque te puede engañar. Hazle caso a la palabra de Dios, porque tus planes son buenos, lo entiendo. Has planificado, tienes ideas claras. Pero déjame decirte que si tus planes son buenos, los de Dios son aún más excelentes y son para bendecir tu vida. Yo pienso mucho en la historia de Daniel con sus amigos, que ellos, ¿verdad?, fueron llevados a Babilonia, fueron insertados en un mundo, en una sociedad, en un imperio, en un gobierno totalmente diferente. Y si nosotros vamos a la historia, podemos recordar que ellos, a pesar de que todos comían de la comida del rey, ellos propusieron en su corazón y decidieron no contaminarse con la comida del rey, ir en contracorriente, ir en contra de las normas, y eso les trajo consecuencias. Y déjame decirte, hermanos, que vivir en contracorriente trae consecuencias. En el trabajo, en la escuela, en la oficina, en nuestras dinámicas familiares. Porque créanme, hermanos, a veces el seguir el camino de la fe y la palabra de Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo, incluso como Él lo anunció, trae malestares en la familia. Tengo un tío que amo, que aprecio, que quiero, y un día me invitó, él sabe que soy pastor, y un día me invitó a una fiesta y me dijo: hijo, te esperamos, ven a comer, adelante. Llegamos a la fiesta, estábamos con la familia, y de repente pues sale el tema de Dios, sale el tema de una necesidad, y empiezo a compartir de la palabra de Dios ahí en la mesa con la familia platicando. Se acerca mi tío muy amablemente y me dice: hijo, yo te invité a comer, no para que hables de Dios, y si vas a seguir hablando de tu Dios, te voy a pedir que te retires. Muy amable, muy bueno mi tío, lo amo, nos ama, pero con esa condicionante, porque ellos no quieren saber nada del Dios del Evangelio, no quieren saber nada de Jesucristo, y muy amablemente me pidió que me fuera, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, el ser cristiano, nos lo dijo el Señor Jesucristo, va a traer consecuencias para nuestra vida. Jesús no se anda con letras chiquititas, ¿verdad? Ahí como en los contratos, que te dan un precio y terminas pagando más. No, Él te dijo que el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz todos los días. Él te dijo, ¿verdad?, que por mi causa van a hablar de ti, por mi causa te van a ofender, por mi causa vas a ser vituperado, vas a tener problemas, vas a tener peligros. Y hermanos, creer en Jesucristo el día de hoy es un peligro. ¿Por qué lo digo? Porque lo que quiere Satanás sutilmente el día de hoy es arrastrarnos, a este mundo que vive sin Dios. Daniel y sus amigos fueron en contracultura. Ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y como resultado de esta historia, podemos ver cómo Dios los bendijo y los usó de manera poderosa. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no nos conformamos al mundo, sino que elegimos obedecer a Dios. Y como ya les he dicho,
No es fácil ser cristiano, no es fácil amar a tu prójimo, sobre todo cuando tu prójimo te lastimó, te hirió, habló mal de ti, te vio feo. Porque hermanos, en todas las religiones, las instrucciones son: a tu enemigo, ignóralo. A tu enemigo, pues trátalo como te trató. A tu enemigo, lastímalo, busca venganza. Pero el cristiano es el único al cual nuestro Dios nos dijo: a tu enemigo, perdónalo y ámalo. Y ustedes díganme, hermanos, ¿perdonar y amar a quien te ofendió, a quien te lastimó, es fácil? No, porque te daña muchas veces de tal manera que quedan unas heridas que son bien difíciles de cicatrizar. Y lo más curioso es, ¿verdad?, que los que normalmente más nos lastiman son los que están cerca de nosotros y los que más amamos. Pero siguiendo con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo de no conformarnos, no amoldarnos a este mundo, pues él nos da una clave muy importante para no hacerlo. Y esta clave es aquella que nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de transformar nuestra mente. Y aquí en esta parte de la Biblia, Pablo utiliza la palabra griega para metamorfosis. Una palabra, ¿verdad?, que habla de un cambio completo, de un cambio radical. Es como pasar de una oruga que hace su capullo y es transformada después de pasar unas semanas a una bella y hermosa mariposa. Eso es una metamorfosis, ser una oruga y realmente ser transformado a algo totalmente diferente. Pablo habla de este cambio que debemos de tener en nuestra vida, este cambio que únicamente puede generar nuestro Señor Jesucristo, su obra y también, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente Él nos puede cambiar, solamente Él nos puede transformar. A veces, como pastor, inicié mi ministerio muy joven. Me preguntaban algunas personas, algunos hermanos, otros más jóvenes, me decían: ¿por qué decidiste incursar o estar en el ministerio pastoral? Y yo les decía, sinceramente, yo estoy en este negocio porque he visto cómo Dios transforma la vida de las personas. Yo soy pastor el día de hoy porque veo y he sido testigo de cómo Dios transforma la vida de las personas. Y lo hace de una manera integral y lo hace muchas veces de una manera radical. Yo he visto cómo matrimonios han sido restaurados para gloria de Dios. Yo he visto cómo alcohólicos han dejado ese cautiverio por gloria de Dios. He visto, hermanos, cómo mucha gente lastimada, dañada, herida, ha sido sanada. Y yo les decía, yo estoy en este negocio porque Dios me transformó a mí. Si yo estoy en este negocio es porque Dios me salvó de mí mismo. Me salvó de mi depresión, me salvó de mi tristeza y ciertamente Él transformó mi corazón. Y esto es, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Para poder nadar en contracorriente, para poder, hermanos, luchar en contra de las ideas, de las filosofías que tiene este mundo, lo que debemos de hacer, hermanos, es tener
un corazón, una vida transformada en el Señor. Porque ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Es una pregunta que surge. Pastor, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en primer lugar lo podemos hacer, hermanos, teniendo la palabra de Dios como centro de nuestra vida. El Salmo 119 nos dice, tu palabra es lámpara, ¿verdad?, a mis pies. Es una luz que ilumina, que alumbra mi camino. La Biblia, hermanos, no solamente nos dice qué hacer, sino que también transforma nuestra forma de ser. Sin duda alguna, este mundo trae muchas tentaciones. Así como la iglesia de Roma luchaba, ¿verdad?, contra la idolatría, contra el estatus, contra no adaptarse a los patrones de esa cultura. Yo recuerdo mucho, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios, pudo vencer las tentaciones que se le presentaron. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 4, vamos a encontrar cómo, después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, es llevado por el mismo Espíritu al desierto, y ahí es donde en un momento de debilidad, estamos hablando de Jesús humano, en carne. Si nosotros recordamos, estuvo en el desierto durante 40 días, ayunando, sin comer. Y lo primero que Satanás hace es llegar y decirle, ¿verdad?, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo está tentando con una necesidad básica, sencilla, que es el alimento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estamos tentados diariamente por el sustento? ¿No queremos un buen trabajo? Que por eso estudiamos o por eso mandamos a nuestros hijos, ¿verdad?, a una buena universidad, a una buena escuela, para que tenga los recursos, para que pueda tener suficiencia, para que pueda tener ese sustento. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos, ¿verdad?, de dinero para vivir, para alimentarnos, para vivir en esta vida. Pero Jesús también no solamente es tentado en eso. Si nosotros recordamos, le dice el Señor Jesucristo, citando Deuteronomio, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y vuelve a tentarlo Satanás, ¿verdad? Le dice, lo lleva al pináculo del templo, le dice, échate, arrójate, porque escrito está, sus ángeles mandará para que estén cerca de ti. Y tu pie no resbale, no te va a pasar nada. Satanás tienta a Jesús con algo muy humano, muy natural, y del cual nosotros somos tentados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no quiere seguridad, bienestar, salud? ¿Quién no se quiere enfermar en esta temporada, hermanos, de frío? De una gripe, de algo, ¿verdad?, de influenza. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos sufrir enfermedades? Algunas crónicas, algunas pues difíciles de llevar como la diabetes, o unas mortíferas muchas veces como el cáncer. A veces, ¿verdad?, no queremos enfermar. ¿Y qué buscamos? A los mejores médicos. Y para tener la mejor atención médica necesitamos recursos. Necesitamos buscar para nuestro bienestar. Y hoy el mundo, hermanos, te quieren volver con estas dos cosas y una tercera más. Hoy que vemos en las redes sociales, que tienes de tener una vida de lujos, que te debes de alimentar en los mejores restaurantes, que debes de tener experiencias significativas. Eso es bueno, eso es bonito, y gracias a Dios a muchas personas, a muchos de sus hijos les permite experimentar eso, les permite vivir eso, pero es gracias a Dios. También te tienta, ¿verdad?, con la seguridad, el estatus, porque esta es la tercera tentación que Satanás le hace a Jesús. Si tú te arrodillas
¿verdad? Mira todos los reinos de la tierra, yo te los voy a entregar. Pero Jesús nuevamente vuelve a la palabra. No tentarás al Señor tu Dios, citando lo que la palabra misma decía. Por eso, hermanos, hoy les comento, les digo, ¿cómo renovar nuestra mente? Lo primero que debemos de hacer es centrar nuestra vida en la palabra, porque la palabra es quien nos da la victoria ante las tentaciones. Es quien nos saca victoriosos ante las dificultades que tenemos diariamente, ante nuestras preocupaciones, necesidades. Jesús fue tentado en el alimento, Jesús fue tentado en el bienestar, Jesús fue tentado en el estatus, en el reconocimiento. Y hoy, hermanos, muchos de nosotros queremos ser reconocidos. Muchos de los jóvenes buscan reconocimiento, buscan seguidores, buscan likes, buscan, ¿verdad?, el reconocimiento y la aprobación de la sociedad. Pero la única aprobación y reconocimiento que necesitamos el día de hoy es el de nuestro Padre Celestial. Por ello, hermanos, la invitación del apóstol Pablo es a transformar nuestra mente en primer lugar con la palabra de Dios. También, hermanos, no solamente es necesario escuchar esta palabra y ponerla en nuestro corazón, sino que también es necesario orar al Señor, porque en Filipenses 4, de los versículos 6 y 7 nos recuerda que cuando oramos, la paz de Dios guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, guarda nuestros pensamientos. En la mañana yo les decía, yo les predicaba, hablando de este mismo tema, que el Señor Jesucristo nos habló de esto, de guardar nuestra mente, de guardar nuestro corazón, porque nuestro Dios sabe cómo funcionamos. Yo les decía, todo entra a nuestra mente a través de nuestros ojos, después empezamos a hablar de esto y después empezamos a actuar, a tomar decisiones y después empezamos a vivir. El Señor Jesucristo dijo y enseñó, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que esto, hermanos, no es literal. Esto se le conoce en la Biblia como un orientalismo, que significa, si lo que estás viendo, si lo que deseas, si lo que anhelas te va a traer consecuencias de pecado para tu vida, mejor quítate esa idea, mejor quítate ese proyecto, mejor cambia lo que estás pensando. El Señor Jesucristo también ahí mismo les dice en el Evangelio que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué debes de hacer? Cortarla. Si tus acciones, mano derecha, en la Biblia significa acción. Si tus acciones, si tus decisiones te van a hacer caer, te van a llevar a cometer pecado, quítalo. Córtalo y de tajo. Y también agrega el Señor Jesucristo que si nuestro pie también nos va a hacer ocasión de caer, eso significa que si tu andar, tu caminar, tu manera de vivir se ha adaptado a este mundo y te está llevando al pecado, corta de tajo esa forma de vivir, esa forma de actuar, esa forma de pensar. Porque, hermanos, es mejor que entremos cojos, mancos, ciegos al reino de los cielos, que todo nuestro cuerpo enterito, ¿verdad?, se esté quemando en el infierno. Sin duda alguna, hermanos, cuando renovamos nuestra mente, nuestra vida cambia. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Empezamos a tomar decisiones que reflejan la voluntad de Dios. Hoy el mundo te dice nuevamente, tú eres lo que tú quieras ser. Si nosotros hablamos de la ideología de género, nos tardaríamos horas, ¿verdad? Esas ideologías que van en contra de la naturaleza perfecta con la que Dios nos creó.
¿verdad? Hoy en las escuelas, en otros países, ¿qué te dicen? Si te sientes mujer, aunque tienes cuerpo de hombre, pues eres una mujer, nada más que estás en el cuerpo equivocado. Y te aplauden. Y si tú dices en las redes sociales y publicas, hoy desperté diferente, hoy me sentí diferente, y aunque tengo cuerpo de varón, hoy me siento mujer y he descubierto que soy mujer, el mundo te aplaude. Pero si hoy tú te levantas muy contento y dices y publicas en las redes sociales, hoy desperté creyendo en el Señor, que Él me ha perdonado de todos mis pecados y que hoy soy una nueva criatura en Él, y lo publicas, el mundo te va a odiar. Como dicen hoy, te van a echar hate, porque eres retrógrada, porque como que crees en la religión, como que crees, te están lavando el cerebro nada más en esos templos azules, en esos lugares. No, hermanos, el mundo nos quiere alejar de Dios de diferentes maneras. Pero por eso Pablo nos dice, debemos de transformar nuestra mente basados en la palabra de Dios y buscándolo en oración, porque la oración, hermanos, es un vínculo que nos permite comunicarnos con Dios y conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta. Pablo, hermanos, no solamente nos llama a transformar nuestra mente, sino también, hermanos, nos llama a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable hacia Él. Y esto significa, hermanos, que cada área de nuestra vida le pertenece a Dios. Tu tiempo, tus talentos, tu dinero, tus negocios, tus relaciones, todo lo que te ha entregado, todo lo que te ha dado, hermanos, le pertenece a Dios. Y compara tu vida con un sacrificio, porque si nosotros recordamos, hermanos, en el antiguo Israel se sacrificaban corderos, se sacrificaban animales, se sacrificaban bueyes, y no, hermanos, era por partes, era todo. Se ofrecía a todo el sacrificio, todo el animalito, para que fuera una ofrenda agradable ante el Señor. Esto nos indica que, hermanos, Dios no exige solamente unas partes de tu vida, Dios no solamente exige unas áreas de tu vida, no. Créeme, hermano, por experiencia te lo digo, Dios no te pide poco, ni siquiera te pide mucho. Dios te pide todo. Una entrega total. Hermanos, hermanas, Pablo nos invita a poder ofrendar lo que somos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, hermanos, busca que nosotros, lo que somos, sea apartado especialmente para Él y para su gloria. Hermanos, en Marcos 12:30, el Señor Jesucristo nos dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y esto es ser, hermanos, una ofrenda viva, entregarle todo a Él. Si nosotros vamos a el pasaje bíblico donde cita nuestro Señor Jesucristo estas palabras de Deuteronomio 6, vamos a encontrar nuevamente esta referencia a que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. En la cultura hebrea y en el pensamiento hebreo, el corazón no era el músculo que reparte la sangre y bombea
la sangre a todo nuestro cuerpo. En el pensamiento hebreo, hermanos, el corazón es la mente, donde están nuestras certezas, donde está nuestra fe, donde está lo que somos. Entonces le está diciendo, ¿verdad? Jesús nos está diciendo, hermanos, debemos de amar a Dios con todo lo que pensamos, con todo lo que creemos, con todo lo que razonamos, con todo lo que anhelamos. Y no solamente eso, ahí en Deuteronomio 6 nos dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra alma. Y esto significa, hermanos, con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra lengua, con nuestra boca, con todo lo que somos y estamos constituidos como seres humanos. Hay que amar, hay que adorar, hay que servir. Y aunque en el original de Deuteronomio 6, hermanos, no está la palabra mente, dice que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esta es una palabra, hermanos, en hebreo, en Deuteronomio 6, dice con todo tu meod, que literalmente se traduce como mucheza. ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mucheza? Hay que actualizar un poquito, ¿verdad? Porque podríamos traducir con todo nuestro potencial, con todo lo que somos capaces de hacer, con todas las capacidades que el Señor nos ha dado. Y esto incluye, hermanos, talentos, dones, destrezas, habilidades. Todo eso, hermanos, lo debemos de ocupar para poder ir en contracorriente, para poder ir en contra de las enseñanzas y acechanzas de este mundo que, hermanos, nos atrapa muy fácilmente. Hoy, hermanos, quiero volver para terminar este sermón al ejemplo del salmón, porque, hermanos, no es fácil nadar en contracorriente, pero déjenme decirles que vale mucho la pena, porque tu esfuerzo está asegurando, así como los salmones, la vida, el bienestar y la paz para las siguientes generaciones. El diseño y el propósito con el cual fue creado el salmón en su, digámoslo así, en su ciclo de vida, es que ellos tienen el objetivo de poder regresar a esas aguas tranquilas, incluso decíamos, subiendo cascadas, para desovar y para que ahí surja la vida de una nueva generación de salmones. Nosotros, hermanos, tenemos esa misma tarea el día de hoy, nadar en contracorriente, para que nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, puedan gozar de bienestar, puedan gozar de paz, puedan gozar de todas las promesas y bendiciones que Dios ha prometido a nuestra vida y a la vida de nuestras generaciones. De la misma manera, hermanos, cuando tú y yo decidimos no adaptarnos, no conformarnos a este mundo, podemos vivir para Dios. Podemos vivir para su gloria y estamos dejando un impacto eterno para las nuevas generaciones. Hermanos, nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos, hermanos, una luz en el mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la luz de Cristo brilla hoy en nosotros para poder, hermanos, nadar en contracorriente y ser y transmitir esperanza a estas nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nos permita transformar nuestra mente y corazón para gloria suya. Que el Señor les bendiga, hermanos.